Todas las camareras temían a la hija del multimillonario, hasta que una reveló el nombre que ocultaba. Nadie se atrevía a acercarse a ella en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Su sola presencia llenaba la sala de un silencio cargado de tensión. Los clientes bajaban la voz, los camareros cambiaban sus sonrisas por miradas nerviosas, y el personal de cocina cerraba las puertas con un cuidado casi reverencial. Era como si un aura invisible marcara la distancia que todos debían mantener. Se decía que heredaba no solo la fortuna de su familia, sino también un carácter implacable. Apodada por los empleados como la sombra de cristal, nadie sabía realmente su nombre ni qué intenciones escondía tras sus ojos color esmeralda, que parecían medir cada secreto y cada mentira. Se contaban historias sobre cómo arruinaba carreras de quienes la contradecían y cómo su palabra podía cambiar el destino de un empleado en un instante. Pero aquel martes, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales y el aroma del café recién hecho llenaba el aire, una nueva camarera llamada Valeria, recién llegada de un pueblo pequeño y con más curiosidad que miedo, decidió que no se rendiría ante los rumores. Observaba a la joven de cabello negro azabache, que se movía entre las mesas con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Cada gesto, cada sonrisa calculada, era un acto de poder silencioso. Valeria había escuchado susurros durante días, los nombres que los demás empleados decían con temor, apodos que encubrían verdades que nadie se atrevía a mencionar. Pero aquella tarde, mientras recogía una bandeja caída y la miraba de reojo, escuchó algo que la congeló por un segundo. La verdadera identidad de la temida heredera estaba siendo pronunciada por la asistente más antigua, con un dejo de orgullo y miedo mezclados. «Se llama Isabella. Isabella Montserrat», susurró con un temblor apenas perceptible. El nombre resonó en la mente de Valeria como un eco distante y poderoso. Isabella Montserrat, heredera de una de las fortunas más legendarias de la ciudad, y cuya vida había sido un misterio cuidadosamente construido. Pero lo que intrigaba a Valeria no era solo el miedo que despertaba, sino la humanidad que parecía esconder detrás de esa fachada impenetrable. Había algo en la forma en que Isabella observaba a los demás, no con desprecio, sino con un interés medido, casi como si buscara quién merecía su confianza y quién no. Esa noche, cuando el restaurante cerró y la mayoría de los empleados se apresuraron a salir bajo la lluvia, Valeria se quedó limpiando las mesas con un corazón latiendo rápido. Y entonces ocurrió algo inesperado. Isabella se acercó, caminando lentamente, sus tacones resonando en el suelo de madera como un metrónomo hipnótico. «¿Por qué no temes?», preguntó Isabella con una voz que parecía acariciar y desafiar al mismo tiempo. Valeria levantó la mirada, enfrentándose a esos ojos verdes que parecían leer su alma. «Porque creo que el miedo no siempre es la respuesta correcta», respondió, con más valentía de la que sentía en realidad. Isabella la estudió unos segundos, y luego, para sorpresa de Valeria, sonrió. No era la sonrisa fría y calculada que todos temían, sino una que contenía un misterio, una invitación a descubrir lo que nadie más había visto. «Tal vez tú no eres como las demás», murmuró Isabella, y en ese instante, algo cambió en la atmósfera del restaurante. Valeria sintió que acababa de abrirse una puerta hacia un mundo donde los secretos podían ser revelados y donde el miedo podía convertirse en fascinación. Lo que Valeria aún no sabía era que descubrir el nombre de Isabella Montserrat era solo el primer paso en un juego mucho más grande. Un juego de secretos, ambiciones y lealtades que pondría a prueba todo lo que ella creía saber sobre poder, riqueza y el verdadero precio de la confianza. Valeria sintió como un escalofrío recorrió su espalda cuando Isabella se inclinó ligeramente hacia ella, como si compartiera un secreto que nadie más podía escuchar. El silencio del restaurante cerrado amplificaba cada sonido. El goteo constante de la lluvia, el crujido de la madera bajo los tacones de Isabella, el leve zumbido de las luces que parpadeaban suavemente. Era un instante suspendido en el tiempo, un momento que parecía prometer que todo lo que Valeria creía imposible estaba a punto de cambiar. «¿Sabes lo que significa estar sola en medio de tantas miradas?», preguntó Isabella, su voz baja pero cargada de intensidad. Valeria dudó un instante antes de responder, pero algo en la forma en que Isabella la miraba le dio la confianza suficiente. «Supongo que, significa que te conocen por lo que muestras, no por lo que eres realmente». Isabella asintió lentamente, como evaluando la respuesta. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de admiración y curiosidad, y por primera vez, Valeria percibió una vulnerabilidad apenas perceptible detrás de esa máscara de autoridad. «Muy pocos entienden eso», dijo. «Todos se acercan por miedo o por interés, y muy pocos por comprender realmente».
Valeria se sorprendió de la sinceridad de sus palabras. Había esperado frialdad, desdén, tal vez un juicio silencioso, pero lo que encontró fue un enigma que invitaba a descifrarlo. Y allí, entre las mesas vacías y los ecos de la ciudad lluviosa, nació una conexión inesperada, un hilo invisible que unía a la camarera novata con la heredera temida. ¿Quieres ver algo?, preguntó Isabella de repente, señalando una puerta lateral que llevaba a un área del restaurante que Valeria jamás había explorado. La curiosidad venció al temor, y Valeria asintió con un ligero temblor de emoción. Caminaron juntas por el pasillo estrecho, donde los cuadros antiguos colgados en las paredes parecían observarlas con ojos silenciosos. Cada paso de Isabella era medido, calculado, como si estuviera enseñando a Valeria a moverse no solo en el restaurante, sino en un mundo donde cada gesto tenía un significado oculto. Finalmente, llegaron a una pequeña sala iluminada por una lámpara cálida. Allí, sobre una mesa de caoba, había cartas, fotografías antiguas y un libro abierto con páginas amarillentas. Isabella se acercó a la mesa y tomó una fotografía con cuidado, casi como si tocara un tesoro invaluable. «Mi familia ha construido todo esto con apariencias y secretos», dijo Isabella, señalando los objetos. «Pero hay cosas que nunca se muestran. Cosas que solo unos pocos pueden comprender». Valeria observaba con fascinación, sintiendo que cada objeto contaba una historia que desafiaba la versión pública de Isabella Montserrat. Había cartas de negocios, escritos personales, fotografías de una niña que reía sin preocupaciones, lejos del peso del apellido y de la fortuna. Cada pieza parecía desmentir la idea de la joven fría e inalcanzable que todos temían. «Entonces, ¿por eso todos tienen miedo de ti?», preguntó Valeria, con un hilo de voz. «Porque nadie sabe quién eres realmente». Isabella dejó escapar un leve suspiro y apoyó la cabeza contra la mesa. «Exactamente. Y es más fácil mantener a todos a distancia que enfrentarse a la posibilidad de que alguien vea la verdad. Pero contigo, siento que podría ser diferente». Valeria sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esa frase implicaba confianza, pero también responsabilidad. Comprendía que aquel vínculo recién iniciado no era simplemente amistad. Era la entrada a un mundo donde cada paso podía ser observado, juzgado y manipulado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Valeria, con una honestidad que sorprendió incluso a ella misma. Isabella sonrió, no con la sonrisa de superioridad que Valeria había temido, sino con la de alguien que ofrecía una oportunidad rara y peligrosa. Aprender. Observar. Y, si decides quedarte, entender que detrás del poder y la riqueza hay decisiones que nadie ve, secretos que pueden cambiar vidas. Mientras hablaban, el ruido de la ciudad se filtraba por las ventanas. La lluvia golpeaba con más fuerza, dibujando patrones sobre el cristal, como si el mundo exterior quisiera recordarles que el tiempo seguía su curso, aunque allí dentro, en esa habitación, parecía haberse detenido. Isabella se levantó y extendió su mano hacia Valeria, invitándola a caminar junto a ella. «Mañana, cuando regresen todos, necesitarás estar lista. No solo para servir mesas, sino para observar, para entender quién se esconde detrás de cada sonrisa, cada comentario, cada gesto de miedo o arrogancia. Este lugar no es solo un restaurante. Es un campo de prueba, un escenario donde las alianzas y las lealtades se revelan lentamente». Valeria tomó la mano, sintiendo una mezcla de temor y emoción. Sabía que aceptar significaba adentrarse en un mundo de intrigas y secretos que superaban todo lo que había imaginado. Pero también sabía que no podía resistirse a la fascinación de descubrir la verdadera Isabella Montserrat. Esa noche, mientras Valeria salía bajo la lluvia, con el cabello empapado y la mente llena de imágenes de la sala secreta, comprendió que nada volvería a ser igual. El nombre que había escuchado, pronunciado con reverencia y misterio, ya no era solo un secreto. Era una llave que abría puertas hacia historias que nadie más podía contar, hacia conflictos y revelaciones que cambiarían su vida y la de todos los que rodeaban a Isabella. Al día siguiente, cuando las luces del restaurante se encendieron y los primeros clientes comenzaron a llegar, Valeria sintió el peso del mundo que estaba por descubrir. Cada camarera que pasaba junto a ella la miraba con desdén o temor, pero ella ya no sentía miedo. Ahora llevaba consigo un conocimiento que los demás desconocían, un hilo invisible que la conectaba con la heredera más enigmática de la ciudad. Isabella entró con la misma elegancia que antes, saludando apenas con un gesto, y Valeria, desde su lugar entre las mesas,
comprendió que todo lo que ocurriría en los próximos días estaba lleno de potencial. Alianzas inesperadas, secretos desenterrados, y un juego de poder que requeriría astucia, coraje y una mente capaz de leer entre las sombras. Era solo el comienzo de una historia que nadie podría prever, una historia donde cada acción tendría consecuencias, donde el miedo se enfrentaría con la curiosidad, y donde la verdad, finalmente, comenzaría a salir a la luz de manera lenta pero implacable. Y mientras Isabella se movía entre los clientes, sonriendo y observando con ojos que parecían ver más allá de lo evidente, Valeria entendió que aquel restaurante, con sus mesas elegantes y su atmósfera tensa, se había transformado en un tablero de ajedrez gigante, y que cada movimiento contaría, cada secreto revelado tendría un precio, y que ella, por primera vez, estaba lista para jugar. El día avanzó con una mezcla de rutina y tensión apenas perceptible. Valeria se movía entre las mesas con precisión, tomando órdenes y sirviendo bebidas, pero su mente estaba dividida entre lo que veía y lo que sabía. Isabella Montserrat no era la joven cruel que todos temían, sino un misterio vivo, un rompecabezas que parecía desafiar la lógica de quienes la rodeaban. Cada cliente que entraba parecía actuar de manera diferente ante ella. Algunos bajaban la voz, otros fingían indiferencia, pero todos, de una manera u otra, estaban atrapados por su presencia magnética. Valeria no podía evitar notar cómo Isabella observaba cada interacción, cada gesto de camareros y clientes, como si midiera algo que solo ella podía comprender. Los otros empleados seguían manteniendo sus distancias, susurrando entre sí sobre rumores de privilegios, manipulación y secretos familiares. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba detrás de esa fachada elegante, y esa incertidumbre alimentaba tanto el miedo como la fascinación que todos sentían. Mientras Valeria limpiaba una mesa junto a la ventana, Isabella se acercó nuevamente, esta vez sin palabras. Sus ojos verdes se clavaron en los de Valeria, y por un instante, el bullicio del restaurante pareció desvanecerse. «Hoy aprenderás algo importante», dijo Isabella, su voz apenas un susurro sobre el ruido del tráfico y la lluvia que continuaba cayendo afuera. «Observa a todos los que llegan aquí. Cada sonrisa, cada mirada, cada movimiento revela más de lo que dicen con palabras». Valeria asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. No era solo un consejo, era una lección sobre un juego mucho más complejo de lo que ella había imaginado. Isabella la llevó a una esquina donde podía ver casi todo el salón sin ser demasiado evidente. Desde allí, Valeria notó la forma en que la heredera se movía entre las mesas, cómo inclinaba la cabeza ligeramente, cómo sus manos apenas tocaban las copas o los platos, y cómo una simple sonrisa podía calmar a un cliente o imponer respeto silencioso a un empleado. Entonces ocurrió algo inesperado. Un cliente habitual, conocido por su arrogancia, comenzó a comportarse de manera hostil hacia uno de los camareros más jóvenes. Valeria contuvo la respiración, esperando la reacción de Isabella. Para sorpresa de todos, en lugar de confrontar al hombre de inmediato, Isabella se acercó con calma, su voz suave pero firme. «Señor, estoy segura de que podemos resolver esto sin conflictos». El hombre se detuvo, sorprendido por la seguridad y autoridad en su tono. Nadie lo había enfrentado así antes, y el cambio en su actitud fue casi instantáneo. Valeria sintió una mezcla de asombro y respeto. Comprendió que el poder de Isabella no estaba solo en la riqueza o en el miedo que inspiraba, sino en su capacidad de leer a las personas, de anticipar sus reacciones y moldear los resultados a su favor sin necesidad de gritar o imponer fuerza. Cuando la tensión se disipó, Isabella volvió hacia Valeria y le guiñó un ojo, como si compartiera un secreto cómplice. «Ahora entiendes», murmuró. «Esto no es solo sobre miedo o respeto, es sobre saber quiénes son realmente las personas y cómo manejarlo». Valeria sintió que algo dentro de ella cambiaba. La camarera tímida y curiosa de hace unos días comenzaba a transformarse en alguien que podía pensar más allá de las tareas simples, que podía interpretar gestos y palabras ocultas, y que estaba lista para enfrentar los desafíos de este lugar con una perspectiva nueva. Pero la jornada apenas estaba comenzando. Más tarde, mientras revisaba los pedidos de la cocina, Valeria escuchó un rumor que la dejó helada. Algunos empleados afirmaban haber visto a Isabella reunirse con personas desconocidas en el piso superior del restaurante, en lo que parecía ser una oficina privada. Nadie sabía quiénes eran ni de qué hablaban, pero los susurros sobre tratos secretos, decisiones financieras y estrategias misteriosas se propagaban como un fuego silencioso. Impulsada por la curiosidad y el vínculo creciente con Isabella, Valeria decidió que tenía que entender lo que realmente ocurría allí. Si la heredera confiaba en ella,
Merecía conocer la verdad, aunque eso implicara adentrarse en un mundo de secretos que podría ser peligroso. Cuando Isabella finalmente la llamó para ayudar con un evento privado en la sala superior, Valeria sintió que su oportunidad había llegado. Al subir las escaleras, Valeria notó cómo la atmósfera cambiaba. Los relojes de pared, los muebles antiguos y la luz cálida creaban un ambiente de solemnidad y misterio. Allí, Isabella esperaba, revisando papeles con concentración absoluta. «Esto es solo una pequeña parte de lo que manejo», dijo, levantando la vista y sonriendo. «Aprenderás rápido si estás atenta». Valeria observó mientras Isabella explicaba, de manera silenciosa pero efectiva, cómo se organizaban reuniones privadas, cómo se tomaban decisiones que afectaban no solo a empleados, sino a negocios y alianzas que la mayoría desconocía. Cada palabra, cada gesto, era un ejemplo de inteligencia estratégica, de un conocimiento del mundo que Valeria apenas empezaba a comprender. Y entonces, justo cuando pensó que había visto todo, Isabella le mostró algo más, un archivo secreto, cuidadosamente cerrado con llave, lleno de documentos que revelaban secretos familiares y decisiones que habían moldeado la fortuna y la influencia de los Montserrat durante décadas. Valeria comprendió que su curiosidad la había llevado a algo mucho más grande de lo que imaginaba, y que estaba a punto de convertirse en testigo de secretos que nadie más debía conocer. «Ahora ves», susurró Isabella, «el verdadero poder no está solo en lo que tienes, sino en lo que sabes y en cómo manejas ese conocimiento. Y tú, Valeria, estás aprendiendo rápido». Valeria sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Comprendió que su relación con Isabella no era solo de camarera y heredera, era un aprendizaje, un entrenamiento silencioso para navegar en un mundo lleno de intrigas, secretos y poder. Sabía que los próximos días estarían llenos de pruebas, desafíos y revelaciones, y que su vida ya no sería la misma desde aquel momento en que decidió mirar más allá del miedo y del misterio. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, dibujando reflejos sobre el suelo del restaurante, Valeria comprendió que había entrado en un juego donde cada acción contaba, donde la confianza y la inteligencia eran armas más poderosas que cualquier fortuna, y donde Isabella Montserrat era tanto una mentora como un enigma que todavía debía ser descifrado. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que algo grande estaba por suceder. Cada sombra parecía guardar un secreto, cada rincón del restaurante ocultaba historias que Valeria apenas empezaba a imaginar. Y mientras ayudaba a Isabella a organizar los documentos y a preparar la sala para la llegada de invitados selectos, entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que la aventura apenas comenzaba. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, Valeria sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. El salón superior estaba decorado con un lujo discreto, candelabros de cristal, cortinas de terciopelo rojo, y mesas finamente arregladas que reflejaban la luz cálida de las lámparas. Cada detalle parecía calculado para impresionar, pero también para imponer respeto silencioso. Los invitados, todos conocidos por su influencia en negocios y política, la miraban con una mezcla de curiosidad y admiración, sin notar todavía la presencia de Valeria entre ellos. Isabella se movía con la gracia de alguien acostumbrado a controlar la atención sin necesidad de palabras. Saludaba con un gesto elegante, escuchaba con interés medido, y ocasionalmente intercambiaba miradas que Valeria apenas podía interpretar. Observando cada interacción, la camarera comenzó a notar cómo Isabella podía cambiar la dinámica de una conversación con un simple gesto. Un asentimiento, una inclinación de cabeza, un leve gesto con la mano. Todo parecía parte de un juego invisible de poder que Valeria apenas comenzaba a comprender. «Presta atención», susurró Isabella mientras pasaba junto a ella. «Cada palabra, cada pausa, cada sonrisa es una señal. Aprenderás a leerlas como un mapa». Valeria asintió, consciente de que cada movimiento que hacía podía ser observado, evaluado y juzgado, no solo por Isabella, sino por todos los presentes. Los rumores sobre los secretos de la familia Montserrat flotaban en el aire, invisibles pero palpables, y la joven entendió que ese evento no era simplemente una reunión social, era un campo de pruebas para alianzas, lealtades y estrategias. En un momento, un hombre alto, con traje oscuro y expresión arrogante, comenzó a desafiar una decisión que Isabella había tomado previamente en la gestión de ciertos negocios familiares. Su tono era despectivo, y muchos de los invitados lo miraban con una mezcla de sorpresa y tensión. Valeria contuvo la respiración, preguntándose cómo reaccionaría Isabella. Pero Isabella no perdió la calma. Se acercó con pasos medidos, manteniendo la distancia perfecta entre autoridad y diplomacia.
Entiendo tu punto, dijo con suavidad, pero con firmeza, pero debemos considerar todos los factores antes de tomar una decisión. Tu sugerencia es válida, y se discutirá, pero también hay responsabilidades que no puedes ignorar. El hombre se detuvo, su arrogancia momentáneamente desarmada por la claridad y seguridad de sus palabras. Valeria notó cómo los demás invitados intercambiaban miradas, asombrados por la manera en que Isabella manejaba la situación sin levantar la voz ni perder control. Su poder era silencioso, pero absoluto. Cuando la tensión se disipó, Isabella se acercó a Valeria nuevamente. «¿Observaste eso?», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «Aprenderás que el poder no siempre se ejerce con fuerza. A veces, se maneja con calma y precisión». Valeria sintió que cada lección la hacía más consciente de la complejidad del mundo que estaba empezando a explorar. Cada invitado, cada gesto, cada susurro, formaba parte de un juego mucho más grande, donde la información y la percepción eran armas tan poderosas como la riqueza misma. Mientras los invitados continuaban llegando, Valeria notó algo que le llamó la atención. Una mujer de mediana edad, elegante pero con una mirada calculadora, parecía observar a Isabella con un interés que no era solo social. Sus ojos se movían con rapidez, evaluando cada detalle, y Valeria comprendió que no todos los presentes estaban allí únicamente para socializar. Algunos tenían motivos ocultos, secretos que podrían influir en el destino de la familia Montserrat. Isabella, notando que Valeria la observaba, susurró: «Aprende a distinguir quién viene con respeto genuino, quién con miedo, y quién con ambición disfrazada. Solo así podrás comprender la verdadera dinámica de este lugar». Valeria asintió, sintiendo que cada palabra se grababa en su mente con la fuerza de una lección invaluable. Sabía que estaba siendo entrenada no solo como camarera, sino como observadora, como alguien que podría interpretar signos invisibles y anticipar movimientos que otros ni siquiera notaban. El evento continuó con una serie de conversaciones estratégicas, intercambios de información cuidadosamente medidos, y sonrisas que ocultaban más de lo que mostraban. Valeria comenzó a notar mentalmente cada detalle: quién se inclinaba hacia quién miraba de reojo a los demás, y quién intentaba manipular la percepción de los presentes. Cada gesto contaba, cada silencio tenía un peso, y la joven comprendió que estaba entrando en un mundo donde la intuición y la observación eran tan esenciales como la inteligencia. En un momento, Isabella hizo una señal discreta a Valeria, indicándole que se acercara a la mesa donde se encontraban algunos documentos importantes. «Necesito que me pases esto», dijo, y mientras Valeria lo hacía, Isabella le habló en un tono apenas audible: «Pronto tendrás que decidir cómo actuar ante la información que descubrirás. La verdad puede ser tanto un arma como una bendición, y solo tú podrás determinar cómo usarla». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que estaba a punto de involucrarse en secretos que podían cambiar el destino de muchas personas, incluyendo el suyo propio. La responsabilidad que Isabella le estaba confiando no era pequeña. Era un paso hacia un mundo donde cada decisión tenía consecuencias profundas y donde cada error podía ser fatal. Mientras la noche avanzaba y los invitados comenzaban a retirarse, Valeria se quedó un momento en la sala, observando cómo Isabella organizaba los documentos con una precisión casi obsesiva. Comprendió que cada acción, cada gesto de la heredera, tenía un propósito, y que detrás de la fachada elegante y fría, había una mente que calculaba y planeaba cada detalle con anticipación. Cuando finalmente salieron al vestíbulo, Isabella miró a Valeria y dijo con una seriedad que la hizo estremecerse: «Mañana comenzará lo verdaderamente importante. Todo lo que viste hoy fue solo una introducción. Aprenderás a leer no solo a las personas, sino también a los secretos que esconden. Prepárate, porque este lugar no es lo que parece, y tú no eres la misma que entró aquí esta mañana». Valeria asintió, con la mente llena de pensamientos, emociones y preguntas que apenas empezaba a formular. Sabía que su vida estaba a punto de transformarse de maneras que no podía imaginar, y que la heredera Montserrat había abierto una puerta que, una vez atravesada, no podía cerrarse. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el eco de la ciudad se filtraba en la sala, Valeria comprendió que lo que estaba por venir sería un juego de poder, secretos y revelaciones que pondría a prueba no solo su curiosidad, sino su valor, su inteligencia y su capacidad para discernir entre verdad y apariencia. La aventura apenas comenzaba, y cada paso estaba lleno de riesgo, intriga y la promesa de descubrir lo que nadie más se atrevería a mirar. La tensión alcanzó su punto máximo semanas después, cuando el restaurante se convirtió en el escenario de una confrontación que nadie esperaba.
Valeria ya no era la camarera tímida y curiosa que había llegado días atrás. Se había transformado en una observadora astuta, capaz de leer las intenciones detrás de cada gesto, cada sonrisa y cada palabra cuidadosamente medida. Los secretos que había descubierto sobre Isabella Montserrat y su familia eran tan profundos que podían desestabilizar todo el imperio que la heredera había construido. El día comenzó con la llegada de un invitado inesperado, un hombre influyente, conocido por su habilidad para manipular negocios y reputaciones. Su llegada cambió la energía del restaurante. Los empleados sintieron inmediatamente la gravedad de su presencia. Isabella, sin mostrar miedo ni tensión, lo recibió con una calma absoluta, pero Valeria percibió que la heredera estaba midiendo cada palabra, cada mirada, cada mínima reacción del visitante. Era un juego de poder silencioso, y Valeria comprendió que estaba participando en él de manera activa. La conversación entre Isabella y el hombre se volvió un intercambio sutil de estrategias y desafíos velados. Palabras que parecían inocentes contenían mensajes ocultos, y gestos que parecían casuales eran, en realidad, movimientos cuidadosamente calculados en un tablero de ajedrez invisible. Valeria observaba, aprendiendo a anticipar lo que estaba por venir, comprendiendo que la verdadera fuerza no residía en la riqueza o la autoridad, sino en la capacidad de leer y controlar las situaciones con inteligencia y precisión. Fue entonces cuando ocurrió la revelación que cambiaría todo. Un documento secreto que Valeria había descubierto días antes, escondido entre los archivos de Isabella, contenía información que podía exponer intrigas y traiciones dentro de la propia familia Montserrat. La tensión en la sala se volvió casi tangible cuando Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, decidió mostrar el documento a Isabella. No hubo gritos ni confrontaciones, solo un silencio cargado de significado, un instante donde el destino de todos los presentes pendía de un hilo. Isabella lo tomó con cuidado, sus ojos verdes fijos en Valeria, y por primera vez una sonrisa auténtica apareció en su rostro. No era la sonrisa calculada que intimidaba, sino una sonrisa de reconocimiento, de orgullo silencioso. «Has aprendido rápido», dijo. «No solo sobre mí, sino sobre la vida que se oculta detrás de las apariencias. Ese es el verdadero poder, comprender, decidir y actuar con conocimiento». El hombre influyente, que había observado toda la escena, comprendió la magnitud de la fuerza que enfrentaba. No era solo la riqueza o la posición de Isabella, sino la claridad con la que manejaba la información, la manera en que convertía secretos en ventajas y cómo la lealtad y la inteligencia podían superar cualquier amenaza. Se retiró sin una palabra, dejando atrás un aire de respeto y asombro. Valeria sintió una mezcla de alivio y euforia. Había sido testigo de cómo Isabella Montserrat transformaba lo que parecía una situación peligrosa en una victoria silenciosa, y al mismo tiempo comprendió que había sido parte activa de ese triunfo. La camarera entendió que había encontrado algo más que un empleo. Había encontrado un camino hacia la comprensión del poder, la estrategia y la resiliencia. Esa noche, cuando el restaurante finalmente cerró, Isabella y Valeria permanecieron solas entre las mesas vacías. La luz cálida iluminaba sus rostros, creando sombras que danzaban sobre las paredes, como si la misma sala celebrara el entendimiento alcanzado. «Hoy has demostrado que el miedo puede transformarse en fuerza», dijo Isabella, apoyando su mano sobre la de Valeria. «Y que incluso los secretos más profundos pueden servir para fortalecer, no para destruir». Valeria asintió, sintiendo un orgullo silencioso que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. Había aprendido que la verdad no siempre es lo que parece, que el valor no consiste en enfrentar sin miedo, sino en entender y actuar con inteligencia. Y, sobre todo, que las conexiones humanas, cuando se basan en confianza y respeto, son más poderosas que cualquier fortuna o influencia. A partir de aquel momento, el restaurante se transformó en un escenario donde los secretos y las intrigas continuaban, pero bajo la guía de Isabella y la observación atenta de Valeria, todo se movía con una precisión casi poética. Cada gesto tenía un propósito. Cada mirada contenía un mensaje, y cada decisión construía un equilibrio delicado entre poder, lealtad y estrategia. La fama de Isabella Montserrat como la sombra de cristal permaneció intacta ante el público, pero Valeria conocía la verdad. Detrás de la imagen implacable y temida, había una joven que manejaba su mundo con una mezcla de inteligencia, compasión y determinación que pocos podían comprender. Y ella, Valeria, había sido testigo y participante de esa transformación, convirtiéndose en alguien capaz de leer lo invisible, de anticipar lo inesperado y de formar parte de una historia que trascendía lo ordinario.
El cierre de esa noche marcó no un final, sino un nuevo comienzo. Isabella y Valeria, unidas por secretos compartidos, entendimiento mutuo y un respeto que había nacido del desafío y la curiosidad, se preparaban para enfrentar lo que viniera, conscientes de que el verdadero poder reside en el conocimiento, la estrategia y la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Mientras salían del restaurante bajo la lluvia, Valeria miró a Isabella y sonrió. Había algo en sus ojos verdes que prometía nuevas aventuras, nuevos secretos y desafíos que aún no podían imaginar. La ciudad continuaba respirando a su alrededor, pero para ellas, el mundo se había reducido a la comprensión mutua y la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier misterio, cualquier intriga y cualquier juego de poder que se interpusiera en su camino. Y en ese instante, mientras la lluvia se mezclaba con la luz de la ciudad, Valeria supo que su vida había cambiado para siempre. Había pasado de ser una simple camarera a una guardiana de secretos, una observadora del poder y una participante activa en un juego donde cada decisión contaba. Y lo más importante, había descubierto que la valentía no reside solo en el coraje, sino en la inteligencia, la percepción y la capacidad de transformar el miedo en conocimiento. El restaurante, silencioso ahora, parecía guardar un pacto secreto con las dos jóvenes. Cada sombra, cada rincón, cada reflejo de luz era un recordatorio de que las historias más poderosas se construyen en los espacios donde la curiosidad, el valor y el entendimiento se encuentran. Y así, entre el misterio y la revelación, la vida de Valeria y de Isabella continuaba, lista para nuevos secretos, nuevos desafíos y una aventura que ningún espectador habría podido prever, pero que todos recordarían con fascinación y asombro. La historia no terminaba allí, apenas había comenzado. Y mientras la ciudad se desplegaba ante ellas con sus luces, sus sombras y sus secretos, ambas sabían que la verdadera grandeza no se mide en dinero o fama, sino en la habilidad de ver lo que otros no ven, de comprender lo que otros ignoran y de actuar con determinación cuando todo parece incierto.